desde el lugar del mundo donde estén. Yo soy Lorena Ferrari. Y yo soy Sibu Szymanowska. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Nos Encontramos Viajando, un podcast donde hablaremos nuestras experiencias por el mundo. En el episodio anterior hablamos un poco sobre qué nos inspiró a crear este espacio, esta comunidad. Como mujeres, como latinas, durante muchos años, desde que éramos pequeñas, sentimos que no nos vemos representadas ni lo vemos por redes sociales e incluso a la hora de viajar tampoco vemos personas como nosotras. Y queríamos crear este espacio para inspirarlas, para darles tips y con suerte para mostrarles que el mundo no es tan peligroso y tan inaccesible como nos lo hacen creer. Y justamente de eso hablaremos hoy en nuestro segundo episodio, cómo perder el miedo a viajar solas por el mundo. Hoy les vamos a compartir anécdotas, tips, cómo fueron nuestros primeros viajes, cuáles fueron los viajes que más miedos nos dieron y cómo nos enfrentamos a esos miedos. Desde que éramos pequeñas siempre nos hemos visto rodeadas por frases muy negativas. Hacer eso es peligroso, una mujer decente no va ahí, una mujer decente no viaja ahí. Son frases que constantemente nos recuerdan y nos hacen pensar que el mundo no es accesible y que no tenemos derecho a andar por el mundo como otras personas lo hacen. Una cosa que les quería compartir era una imagen que a mí me acompañó durante muchísimo tiempo. Es la imagen de una nena enfrente a un camino. Me acuerdo de haber visto un día, esa imagen llegó a mí a través de redes sociales y me la guardé y la atesoré durante un montón de tiempo. Se las dejo acá. Es la imagen de una nena y una frase donde dice que una decisión abre el camino. Hay una frase que también yo encontré en línea, la voy a leer aquí. La frase va en inglés y la voy a medio traducir, que el coraje no se encuentra en el aeropuerto, sino que se encuentra en la mente. Y cuando vemos a una persona viajando, especialmente por redes sociales, que va sola, uno piensa, wow, qué valiente, está en el aeropuerto, va a viajar sola, pero lo que no pensamos es lo que tomó, el coraje que tomó para que esa persona tuviera las agallas de decir, ok, no es solo que se va a presentar en el aeropuerto, no, que fue, que compró el tiquete, que hizo sus planes, que tomó la iniciativa de hacerlo a pesar que estoy 100% segura que todos sus familiares, amigos y conocidos le decían que no viajara sola, que era peligroso, que era malo, que iban a pasar un montón de cosas malas. El aeropuerto parece el primer paso, pero no lo es. Y de eso queremos hablar durante este episodio. Yo sinceramente creo que es muy fácil ver el ahora. Yo me vi forzada a mudarme fuera de mi país, de Costa Rica, a los 17 años completamente sola. Me tuve que mudar a China para hacer mi carrera universitaria y obviamente eso fue, o sea, fue increíblemente abrumador, pero la gente me ve ahora, que ya han pasado 20 años y dicen, pues Sibu puede con cualquier cosa, Sibu no tiene miedo a nada, Sibu se va a meter a cualquier parte del mundo, pero la realidad no es eso. Quiero hablar de mi viaje más reciente. Hace poco vine de el occidente de África, porque normalmente clasificamos a África como África, pero entonces está norte, sur, este, oeste. Y estuve en el oeste de África. Y el oeste de África tiene una reputación por ser una de las áreas más difíciles del mundo en las cuales viajar. ¿Por qué? Porque las personas no es que se hable mucho inglés, hay infraestructura muy limitada, es costoso, casi no hay información en línea sobre los lugares, todo es caro. Y lo más importante es que casi no hay viajeros. Bueno, y no olvidemos la corrupción, malaria, falta de agua potable, o sea, son un montón de factores que lo hacen una de las áreas más, no voy a decir peligrosas, una de las áreas con más Desafiantes. Desafiantes, esa es la palabra que estaba buscando. Gracias, Lorena. Y llevo años queriendo ir al oeste de África, años, y siempre pensaba, no, tengo que aprender francés, tengo que hacerlo con un grupo, o con un grupo de amigos, o tengo que hacerlo por medio de una agencia. Busqué los precios por las agencias. Uno, los precios carísimos, exorbitantes. Dos, iba muy rápido. Un país cada 2 días, y yo como, no, yo no quiero viajar así, o sea, quiero viajar a mi propio ritmo, quiero hacerlo por tierra, quiero hacerlo tranquila, y no encontraba la solución, cómo iba a encontrar gente. No quiero aprender francés porque no me gusta, me encantan los idiomas, pero francés ni siquiera está en mi top 10. Y pensé, ¿qué hago? Y finalmente el año pasado dije, no más. Voy a tomar las agallas y lo voy a hacer. Y compré el pasaje. Y dije, ok, este es el primer comienzo, voy a comprar el pasaje y voy a investigar y averiguar cómo ir.
y busqué personas, amigos, para ver a alguien que me quisiera acompañar. Una chica llegó, lo siento, el gato. Una chica llegó y me acompañó los primeros 3 países y se dio por vencida, se fue. Y yo como, no, estoy sola. Y me quería dar por vencida. Y pensé, no, o sea, ¿cómo me voy a dar por vencida? Y estaba ahí sentada, no lloré, pero estaba muy abrumada y no sabía qué hacer. Y yo como que, ok, y no hay información en línea, tampoco es que hay viajeros con los que me pueda encontrar. Y pensé, no, tengo que hacer esto, sé que todo va a estar bien. Y yo, hay algo en lo que siempre pienso que son como los no soy religiosa, pero siempre pienso como que los dioses de los viajes, como que eh, tal vez ángeles guardianes de mis viajes, no sé cómo lo quieran llamar, pero yo llegué y pensé, ok, no, me van a cuidar, todo va a estar bien y el viaje fue increíble, el resto del viaje fue increíble y tuve tantas experiencias buenas y no solo eso, como que ese viaje en particular, como lo había mencionado anteriormente, en serio me regresó la fe a la humanidad, personas, todos, hombres, más que todo hombres, de todas las edades ayudándome. Yo soy testigo de ese viaje, mientras Tibu, que no sabía francés, la corrupción de las fronteras y los primeros días del viaje, de llegar y poner el cuerpo en ese lugar que pensamos que es tan peligroso. Y al final salió todo bien. Usamos un tip que se los vamos a decir más adelante cuando Sibu empezó a viajar, de cómo yo, desde el lugar donde estaba, podía ayudarla a sentirse segura para que ustedes implementen con sus amigas más adelante. Definitivamente. A mí lo que me gustaría contarles, y para eso volvemos al primer episodio cuando les contamos cuando yo llegué a Egipto y estaba hablando con el chico que me decía que quería viajar a América Latina, pero no se animaba porque América Latina era muy peligroso, entonces tenían que hacerlo con un local. Me pasó a mí exactamente lo mismo cuando yo planeé el viaje a Egipto. Yo tenía un amigo italiano con el que viajábamos. De vez en cuando nos encontrábamos, viajamos por Italia, viajamos por América Latina, viajamos por distintos lados y a mí un día alguien me dijo, ¿por qué no vas a Egipto? Y me acuerdo que me quedó resonando en la cabeza. Entonces le dije a este amigo mío, para no ir sola para allá, porque pensaba que era peligroso, ¿por qué no íbamos juntos a Egipto? Entonces ahí salió el viaje. Y un mes antes de que el avión despegara, él decidió decirme que no iba a venir conmigo. Yo me acuerdo que me aterré. Pensé, no, Egipto, que... Y a mí me decían cualquier cosa, que si iba a Egipto me iban a querer cambiar por camellos, que le iban a querer dar a mi familia camellos, o que me iban a secuestrar, o te juro, un montón de... Acá antes, en Argentina, por lo menos estaba la creencia esa que vos te ibas al mundo árabe y te cambiaban por camellos cuando yo era chica. Y me acuerdo que tenía miedo y que decía, bueno, ¿y qué hago? Hasta que ya acercándose la fecha, creo que 10 días antes del viaje, dije, bueno, me voy igual. Entonces, en vez de ir con él y alquilar hoteles y todo, que íbamos a hacer un viaje a dos, me quedé en la casa de este chico. Fuimos, como yo conté en el capítulo anterior, frente al mar Mediterráneo, charlando de cómo era viajar y los peligros que representan América Latina para él y por ahí para nosotras el viajar por otro continente que no sea Europa, porque Europa, como dijimos la otra vez, nadie piensa en las dificultades que tiene. Sí, eso es cierto. Creo que si hay algo que he aprendido conforme han pasado los años, es que si alguien me dice qué miedo, qué peligroso, que no vaya ahí, normalmente lo que hago es no escuchar a esas personas y más bien buscar a personas que en verdad hayan ido a ese lugar. O sea, si yo quiero escuchar tips sobre Marruecos, por ejemplo, yo nunca he ido a Marruecos, te voy a preguntar a vos porque vos sí has ido a Marruecos, yo no. Si no sé de alguien que ha ido a ese país en particular, voy a buscar en línea personas que hayan ido, voy a leer blogs, artículos, voy a ver videos de TikTok, Instagram, blogs en YouTube, ¿para qué? No solo para inspirarme, sino como para darme una mejor idea de cómo es el lugar. Entonces, yo a estas alturas, si una persona nunca ha ido a ese lugar en particular, no lo puede escuchar, no sabe cómo es. Tengo aquí un libro, es como que si yo te pregunte qué tal el libro si nunca lo has leído. O sea, tal vez puedes leer un resumen en línea de cómo es el libro, pero no tener la menor idea de cómo es el libro. Yo soy creadora de contenido, hagan preguntas, no tengan pena. Dejen un comentario, escriban un mensaje. Si a mí alguien me preguntara sobre Egipto, tengo como 3 o 4 artículos que yo misma he escrito en inglés,
pero que he escrito sobre cómo viajar en Egipto, cuáles son las medidas que uno debería tomar como mujer viajando en Egipto, etcétera. ¿Por qué? Porque sí creo que es posible. Por eso les pido por favor que se enfoquen en buscar a personas que sí tengan experiencia en ese lugar, no personas que simplemente les tratan de meter miedo. Muchas de estas advertencias son amarillistas, se ven muy influenciadas por las políticas de uno y otro país. Por ejemplo, China es extremadamente seguro, pero ustedes no tienen la menor idea de lo seguro que es China. Pero si ustedes ven la advertencia de Estados Unidos les dicen que por favor no pisen China, que los van a matar, que es horrible, que nada que ver. Y en verdad no, a los chinos les encantan los gringos, o sea, adoran a los estadounidenses. Pero eso es China y Estados Unidos porque no se llevan. En cambio, si uno ve las advertencias de Rusia con China, Rusia dice que China es extremadamente seguro. ¿Por qué? Porque Rusia y China son amigos. Así es como funcionan las advertencias. Ahora, Sibu, podemos dar un par de tips de qué nos sirvió a nosotras. ¿Qué te sirvió a vos? Sí, o sea, Lorena y yo podríamos pasar todo el día hablando sobre nuestras anécdotas de viaje, pero obviamente queremos darles tips, acciones que pueden tomar para empezar a generar ese coraje y confianza que uno necesita para poder dar el primer paso, que eso es lo más difícil. Y no les estoy diciendo que compren un tiquete y que se vayan a Egipto o a China mañana, porque obviamente el mundo no funciona de esa manera. Pero creemos que lo importante es empezar dando pasos pequeños. Es curioso porque yo siento que en el mundo en el que vivimos ahora estamos condicionados a siempre ser parte de algo. Siempre tenemos que estar con amigos, con familiares, con nuestra pareja. Quiero que piensen, ¿cuándo fue la última vez que estuvieron solos? Y yo no me refiero solos en la casa viendo videos de TikTok o viendo Netflix. Entonces, ¿cuáles son mis tips? Yo personalmente empezaría con algo pequeño. Salgan en citas, pero salgan ustedes mismas en citas. Vayan al cine. Ay, no, ¿cómo voy a ir al cine sola? Qué pena. No, es eso, salir de la zona del confort. Vayan al cine. La semana pasada fui al cine yo sola. Tomen acciones solas. Cenar, cine, ¿qué más? Pueden hacer viajes por su propia ciudad. Apúntense a algún tour. Lorena, ¿qué actividades harías vos si estuvieras sola? Como para empezar a generar confianza. Eventos culturales. Los museos hacen eventos culturales, mismo ahora en Buenos Aires, donde estoy yo. Hay muchísimas cosas para hacer y muchas son gratuitas. Para los que quieran venir a Buenos Aires, eso es una gran ventaja de estar por acá. Tengo una pregunta. Por ejemplo, la ciudad donde yo vengo, yo soy de San José, Costa Rica, no es ahora en los últimos años como que se ha visto un poquito más abierto en temas culturales, pero por ejemplo, cuando yo era más pequeña, en verdad no había absolutamente nada. En lugares donde no hay tantas actividades culturales, ¿qué recomendarías? O sea, depende del lugar donde estén, van a poder ir a eventos culturales y a la naturaleza, hacer las dos cosas. Acá cerca de Buenos Aires hay muy poco en la naturaleza para ir, pero en otras ciudades es tomarse un bus. Yo soy una gran fanática de la naturaleza. Otro tip que yo quería decir y que yo personalmente uso mucho y lo nombro siempre, los grupos de los hangouts de couchsurfing. Yo estoy mucho en la plataforma, así que quienes estén en Buenos Aires y abran Couchsurfing, yo seguramente voy a estar ahí. Vos cuando vas a una ciudad nueva, ponele que viajas sola, yo viajo mucho sola, está la posibilidad de encontrarse con gente que está cerca tuyo, tanto gente local como turistas que van. Entonces la plataforma te pone, ¿qué querés hacer? Entonces escribís, ¿querés ir a dar un paseo? ¿Querés ir a ver tal sitio turístico? Hace poco por acá salí con un chico de Túnez, me encontré con una chica de la India, salí con un chico de Malasia también y estuvimos haciendo actividades por la ciudad. Era gente que viajaba sola y abrió la aplicación y me encontró a mí y salimos a pasear y yo hice lo mismo un montón de viajes. Ese creo que está buenísimo. Después están los grupos de Facebook también que pueden hacerlo, pero a mí personalmente lo que me gusta de Couchsurfing es que cada persona tiene un perfil y tiene referencias. Entonces, si te querés sentir segura con la gente que vas a salir a pasear, lees las referencias que tienen. Yo, por ejemplo, tengo casi 90 referencias. Hay gente No que sabía tiene que más de tenías 100, hay tantas. gente que... Sí, porque no todos me escribieron algo, no todos los Sí. hosts me escribieron algo, si no tendría muchas más. También me gusta Couchsurfing porque te da la oportunidad de interactuar, conocer, conectar con personas que normalmente nunca hubieras conocido. Puede ser que haya personas súper y no tienen que ser extranjeros, también
también pueden ser locales. Puede ser que haya personas súper interesantes en tu propia ciudad que nunca has conocido y que no las vas a llegar a conocer, pero por medio de Couchsurfing sí lo vas a poder hacer, y lo que nos une, por lo menos por medio de la plataforma de Couchsurfing, es el viajar y la curiosidad por el mundo. Por eso creo que Couchsurfing es una de las mejores plataformas para viajar. A eso iremos más adelante. Obviamente, como les dije, empieza en pequeño y después viene el paso grande. ¿A dónde? O sea, este mundo es enorme, hay casi 200 países. ¿A dónde ir? Si están escuchando eso, todos ustedes son hispanohablantes, lo cual significa que tienen acceso a todo Latinoamérica y tienen acceso también a partes de Estados Unidos, España. Si hablan inglés, aún más. Siento que si el idioma es algo que piensan que es una barrera, no se preocupen porque tienen más que suficientes opciones. Totalmente. Y América Latina es gigante, así que pueden tirarse a los países vecinos también, ¿no? Que los países vecinos generalmente no son tan diferentes. Por ahí no es tanto el shock. Así que hasta pueden ir por tierra y les sale más económico que tomarse un avión. Lorena, habías comentado anteriormente, ahora que yo fui al oeste de África, qué fue lo que me sugeriste que hiciera? Como también veníamos diciéndoles, nosotras pasamos por las mismas cosas que pasan ustedes y cuando fue este viaje, Sibu pensaba en su seguridad. Entonces lo que quedamos fue que ella me mandaba un link de su teléfono y yo podía ver en qué país ella estaba. Entonces quedamos que si después de 2 días no tenía noticias, yo me iba a comunicar con la embajada para decir que Sibu se había perdido. Pensándolo ahora en retrospectiva es bastante gracioso, pero en ese momento era la solución que se nos había ocurrido de cómo Sibu podía viajar sola y que yo la pueda estar acompañando. Después como terminó fue que Sibu llegó allá y se dio cuenta que no era tan dramático como se pensaba, entonces dijimos, bueno, ya está, no hace falta que yo la esté rastreando cada día, pero Exactamente, esa pero fue la es solución. lo que hicimos fue, o sea, yo también he tenido, hace unos años también tuve una época donde me entraba mucha ansiedad a viajar sola, entonces pensé, ¿cuáles son los pasos que puedo tomar para yo sentirme más segura? Uno de esos fue compartir mi ubicación. Uno puede compartir la ubicación por WhatsApp durante 24 horas si es algo como que muy corto, especialmente si se van a ver con alguien en sus ciudades. Si quieren algo como que más largo, pueden compartir su ubicación por Google Maps. Es algo completamente gratuito, lo pueden buscar en YouTube, pueden buscar un tutorial de cómo compartir su ubicación y entonces sus familiares, conocidos pueden tener su ubicación. Ahora, tal vez les parezca una invasión de privacidad, pero esto no lo tienen que hacer cuando estén en la ciudad. Obviamente estoy segura que no quieren que sus papás sepan que están saliendo de fiesta en tal y tal discoteca a las 4 de la mañana o en casa de quién sabe quién. No, pero esto es algo que pueden hacer cuando estén viajando. No lo tienen que hacer 24/7 y una vez que regresen, si se van de viaje durante 2 semanas, una vez que regresen pueden simplemente dejar de compartir su ubicación. Otra cosa que pueden hacer, si tienen un itinerario determinado, compartan su itinerario con sus familiares, con sus conocidos, con personas cercanas y les pueden ir comentando, ya llegué a tal y tal sitio. Yo también viajo aparte de que comparto mi ubicación, también viajo con los AirTags, estos dispositivos pequeños que se pueden meter en la maleta de uno. Entonces, por lo menos yo sé a dónde está mi maleta. Mi maleta siempre debería estar en el lugar a donde yo estoy hospedada. También hay otros dispositivos que uno puede utilizar para cerrar la puerta, para que de esa manera nadie pueda abrir la puerta desde afuera, o sea que solo yo puedo dar el permiso y quitar este cerrojo especial y poder abrir Y la yo me puerta de acuerdo dentro. muchas anécdotas de eso, Sí, sí, de vos y definitivamente la cerradura. tenemos unas cuantas. ¿Vos qué otras medidas tomas? No sé si tomas algunas en específico. Yo no viajo con cerraduras, pero hago algo parecido a lo que hicimos nosotras. Yo tenía con mi mejor amigo cuando me metía así en un lugar desafiante también. Era que esa fue la primera idea que yo te había dicho cuando estabas por irte a África. Le tengo que mandar todos los días un emoji. A ver si no me secuestraron ni nada. El emoji no dice nada, es el código que yo tengo con él. Cuando viajo, mando un emoticón por día y eso es la prueba de que sigo a salvo, de que sigo viva. Exacto, o sino que nosotros habíamos quedado en que nuestro emoticón iba a ser un alienígena, pero bueno, el punto es Exacto. que dejarles saber a las personas, hola, si no me comunico con ustedes en 24, 48 horas, por favor, que ayúdenme, que se reporten, etcétera. Otra cosa que también siempre sugiero es que siempre, si quieren mantenerse conectadas en todo momento, tengan una tarjeta SIM
electrónica, una eSIM o una SIM física, pero para así estar siempre conectadas, o sea, que no se queden sin internet, porque el internet es lo que las va a facilitar a que estén siempre en contacto. Que conste, en no sé cuántos años de viaje, nunca hemos tenido que llamar a ninguna embajada, ninguna de las dos, y obviamente para que se mantengan en comunicación con sus familiares, envíen fotos y les hagan saber que todo está bien. A ver, es importante que sepan de que nosotras les estamos diciendo todos estos tips, pero tienen que ir tranquilas, vayan a donde vayan. No tienen que estar persiguiéndose con lo que algo va a ser peligroso. Y solo les estamos dando una lista de tips que pueden tomar, no necesariamente significa que los tengan que seguir todos. Sé de personas que no se sienten cómodas compartiendo su ubicación. Lo de los emoticones no es algo que Lorena y yo hagamos. Obviamente Lorena y yo hablamos todos los días y no nos pasamos hablando, enviando emoticones. Lo de la cerradura, como dije, hace unos años yo usaba la cerradura todos los días y ahora no lo utilizo. Viajo con la cerradura, pero no lo utilizo. ¿Por qué? Porque era un momento donde estaba sintiendo un poquito más de ansiedad y era algo que me ayudaba a mí a sentirme menos abrumada a la hora de viajar. Entonces creo que es importante que simplemente hagamos las cosas con las cuales nos sentimos cómodas y lo más importante, que esto lo tenemos todas, confíen en su instinto. Si algo les parece que está mal, si alguien les da una mala vibra, no se tienen que reunir con esa persona, no se tienen que ver con esa persona. Y también en su sexto sentido. Obviamente, y esto es aplicable a todos los lugares del mundo, yo no me voy a ir a meter un callejón oscuro en medio de la... O sea, es que no necesito ser un genio para entender que eso no está bien. Y nosotras como mujeres siento que tenemos nuestro sexto sentido mucho más desarrollado que los hombres, porque simplemente es algo con lo que tenemos que lidiar casi todos los días. Y por último, creo que también me gustaría incluir leer reseñas. Creo que eso es muy importante. Lean reseñas. Yo personalmente cuando dejo reseñas siempre trato de decir que soy una viajera que está sola y que soy mujer, para por lo menos darle a las personas una idea de cómo es el lugar. Si en el lugar dicen este lugar está en un lugar oscuro, medio alejado de la ciudad, entonces, no sé, siento que es mejor pagar un poco más para sentirse segura, tratar de ahorrarse 5 o 10 dólares para pasar nerviosa durante todo el viaje. No vale la pena. Eh, y de nuevo, sigan su instinto. Esto es todo para nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, recuerden suscribirse. Estamos disponibles en todas las plataformas. Si tienen algún comentario, sugerencia de qué les gustaría ver en los siguientes episodios, por favor, déjenlos. Y lo más importante es que esperamos que puedan tomar algunas de estas acciones en un futuro cercano. Vayan en citas solas, vayan al cine, vayan a cenar. Tomen acción, eso es lo más importante, porque si no toman acción se van a quedar atascadas en la casa, viviendo sus vidas detrás de una pantalla, pensando, me gustaría estar haciendo esto, pero no lo estoy haciendo. Recuerden que la vida no espera a nadie. Estamos muy emocionadas por nuestro próximo episodio. Para el próximo episodio vamos a hablar de nuestras 4 plataformas favoritas que nos permiten viajar el mundo de manera accesible y en algunas ocasiones incluso de manera gratuita. Y son plataformas confiables que llevamos años usando y que no podemos esperar a que ustedes las conozcan también. Y recuerden que tanto nosotras como ustedes, a ustedes mismas, nos encontramos viajando. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao.